Bueno, pues después de oír la historia de esta institución y de todas las personalidades que han pasado por aquí, y sobre todo en el ámbito que a mí me compete, que es la medicina, uno no queda más que impresionado, ¿no? Porque el nivel y el listón está alto. Pero bueno, la vida está llena de retos y hay que aceptar siempre los retos, porque si no, no vamos para adelante. Yo luego estoy muy agradecido a la invitación que me ofrece, no se entiende. Ah, se quito el... A ver si así se... Decía que el listón está alto con el número de ponentes previos que han pasado por esta institución, sobre todo en el área de la medicina. Y también decía que, bueno, que esto no deja de ser más que un reto, y en la vida hay que coger los retos, ¿no? Porque si no, uno no progresa y el mundo no se mueve. Con lo cual voy a intentar pues, alcanzar el nivel de los anteriores conferenciantes y anteriores ponentes que han pasado por este ciclo de artesanos. La charla que voy a presentar se centra en el área de las enfermedades reumatológicas. Soy reumatólogo en lo que trabajo, y lo hemos titulado como pasado, presente y futuro de la enfermedad. Y, lógicamente, para hablar de las enfermedades reumatológicas, pues hay que definir o comunicar lo que es el reuma, ¿no? Y no es fácil de comunicar y de entender, porque probablemente si le preguntamos a cada uno de ustedes qué entienden por reuma, cada uno lo definiría de una forma diferente, ¿no? Porque tampoco hay una definición clara. Quizás la definición más generalizada es aquella área de la medicina que estudia las enfermedades del aparato locomotor, entendiendo por aparato locomotor pues los huesos, las articulaciones y los músculos. Y eso es lo que probablemente definiría o entendería la gran mayoría de la gente. Y eso es verdad. Es decir, las enfermedades reumatológicas afectan a los huesos, articulaciones, tendones, ligamentos y músculo del cuerpo humano. Pero, además de poder afectar a estas estructuras, las enfermedades reumatológicas pueden afectar a otros órganos. Y se pueden afectar los ojos, se pueden afectar los pulmones, se pueden afectar los riñones, se puede afectar la piel, se puede afectar la circulación. Es decir, prácticamente hay enfermedades reumatológicas que, además de involucrar a la estructura esquelética, afecta a vísceras y afecta a prácticamente cualquier parte del cuerpo. Y eso lleva a que muchas veces se confunde, ¿no?, los términos que nosotros utilizamos para definir las enfermedades. Y, por ejemplo, tres áreas o tres términos que se confunden con mucha frecuencia es el término de artrosis, artritis y osteoporosis. Me dice, ¿qué tengo? ¿Osteoporosis? No. ¿Qué tengo? ¿Artritis? No sé. El médico me dijo artrosis. No, artritis. Y vamos a ver si somos capaces de aquí saliendo por lo menos con estos tres conceptos claros, porque son relativamente sencillos. Se define el concepto de artrosis como aquella enfermedad que afecta a las articulaciones del cuerpo. En este caso, aquí está puesto un pie y es el primer dedo del pie, el dedo gordo, y lo que produce en esta articulación es un desgaste de la articulación. Es lo que se entiende, la artrosis es lo que se entiende por desgaste de la articulación. En este caso, en el pie, es lo que vulgarmente también se llama juanete, ¿no? Un juanete es un tipo de artrosis que afecta en este caso a la articulación del pie, y que lo que se produce dentro de la articulación
es un desgaste. Se va desgastando la articulación, probablemente por el paso del tiempo, del roce, de las estructuras que después veremos, y se van desgastando igual que se desgastan pues, otras estructuras con el paso del tiempo o con su uso, ¿no? Después está lo que sería la artritis. Y la artritis es pues, lo contrario de la artrosis. La artritis es inflamación. Lo que se produce dentro de una articulación artrósica es inflamación. Por eso generalmente pues, el dedo se suele poner rojo, se inflama. Y artritis es inflamación, que puede afectar a cualquier articulación también. Cuando afecta, por ejemplo, en este caso que ponemos aquí, de este dedo, normalmente pues esta es una artritis producida por ácido úrico, la gota. La gota es una enfermedad reumatológica que produce una inflamación. El sitio más frecuente es el primer dedo también, el mismo sitio que el juanete, pero lo que produce es una inflamación importante. Hay otras enfermedades que la inflamación se produce en otras articulaciones, en las muñecas, en los codos, en las rodillas, en los tobillos, y es artritis también. En el caso de la gota, pues afecta ahí. Y aquí se afecta porque se depositan cristales de ácido úrico. Por eso, cuando uno tiene niveles altos de ácido úrico, hay más riesgo que ese ácido úrico vaya a depositarse a las articulaciones y produzca la inflamación. Y después está la osteoporosis. Osteoporosis, que tampoco no tiene que ver nada ni con la artritis ni con la artrosis. La osteoporosis afecta a los huesos, no afecta a las articulaciones. Las articulaciones son el juego. Es el juego lo que hace que permite que se muevan las articulaciones. El hueso es la estructura dura, ¿no?, que suele estar entre dos articulaciones. Y lo que le pasa al hueso es que con la osteoporosis se convierte en un hueso más frágil, es decir, se convierte en un hueso porótico, como la piedra pómez. Es el equivalente del paso, un hueso normal que suele ser duro, ¿no?, y resistente, pues equivaldría a una piedra de un canto rodado, que es duro, y al hueso osteoporótico equivaldría a una piedra pómez, una piedra que ha perdido su consistencia, que se ha llenado de múltiples agujeros. Y el riesgo que tiene el hueso osteoporótico, es fácil pensar, es que es más frágil. Quiere decir, tiene menos resistencia y entonces el riesgo es que se rompa y que se produzcan fracturas. Entonces, como ven, es totalmente diferente a las otras patologías, artritis y artrosis. Yo creo que con estos tres mensajes podemos ya diferenciar un tipo de enfermedad de otra. Decir que la osteoporosis normalmente no duele. Mientras se tiene la osteoporosis, mientras el hueso va perdiendo consistencia, no suele provocar dolor. ¿Cuándo duele? Pues cuando el hueso se rompe. Y ahí es cuando aparece la fractura. Vale. Además de estas tres grandes enfermedades, como es la artrosis, una artritis y la osteoporosis, y además de las enfermedades que afectan a las articulaciones o a los huesos y a los tendones y que pueden afectar a todos los órganos del cuerpo humano, pues claro, eso lleva a definir que hay un gran número de enfermedades reumatológicas, ¿no? Y actualmente consideramos que hay alrededor de 250 enfermedades reumatológicas diferentes. Con lo cual, es un reto siempre que viene un paciente con una dolencia o con una queja, generalmente al aparato locomotor, pues es un reto llegar a saber cuál de esas 250 enfermedades padece ese paciente. Porque hay muchos tipos de artritis, hay también muchos tipos de artrosis y hay también tipos de osteoporosis. Y, como les comentaba, pues pueden afectar a prácticamente todas las articulaciones del cuerpo, tanto rodilla, como es en este caso, como cadera, la articulación de la cadera, como las articulaciones de las manos, de los pies o también de las columnas, ¿no? Con lo cual,
al final esto lo que traduce es que es una patología y es un grupo de enfermedades que afecta a un número muy importante de población. Y más o menos pues, se considera que en España, por encima de la edad de 20 años, pues alrededor de 10 millones de personas padecen algún tipo de enfermedad reumatológica. Es decir, estamos hablando de realmente un área con patología muy prevalente y muy importante. Yo hoy me voy a centrar principalmente en la artrosis, ¿vale? ¿Por qué? Porque es la enfermedad más prevalente de todas, estas que hemos hablado. Es una enfermedad que puede afectar prácticamente a cualquier articulación del cuerpo y que si una persona llega a vivir 90 o 100 años, con 100% de probabilidades y de seguridad va a sufrir y va a padecer artrosis. Es decir, es de las patologías que más padece la población. Aquí les muestro un estudio hecho por la Sociedad Española de Reumatología, un estudio epidemiológico que coordinamos desde aquí, desde Coruña, para toda España, donde se analizó la prevalencia de la artrosis en la rodilla, en la cadera, en las manos y en la columna cervical y lumbar. Ven como la articulación más afectada, que se afecta con más frecuencia, es la columna lumbar, seguida de la rodilla. Un 15% de la población, por encima, en este caso de 40 años, padece artrosis en la columna lumbar y casi un 14% en la rodilla. Y como les decía, la artrosis es desgaste de la articulación. Aquí se muestra un ejemplo de lo que es una articulación, en el cual hay dos estructuras óseas. En el caso de la rodilla, pues viene a ser la parte del fémur que representa el muslo y la parte de la pierna que representa la tibia, ¿no? Y esta, lo que permite la movilidad a nivel de la rodilla, pues es la articulación de la rodilla, y esto pues está en continuo movimiento. Este movimiento, lógicamente, tiene que ser un movimiento de deslizamiento fácil, ¿no? Para que la articulación se pueda mover con facilidad y que no haya roce, porque si no, la articulación no se movería adecuadamente y además ocasionaría dolor. Y esta movilidad, o facilidad de la movilidad, está ocasionada porque en los dos bordes del hueso, como pueden ver, hay una banda más blanca, que es esta, blanquecina, que es el cartílago articular. Es un tejido especial que es el cartílago que todos comemos, o cuando comemos oreja de cerdo, o cuando tomamos pollo y también acabamos comiendo esa estructura gelatinosa o blandita, pero que al mismo tiempo es dura y resistente. Claro, ¿qué le pasa a este tejido? Pues lo que le pasa a este tejido es que con el paso del tiempo pues se va desgastando y se va perdiendo. Piensen que al día más o menos nosotros damos como alrededor de 9.000 pasos. Pues claro, 9.000 pasos, 9.000 movimientos de una articulación en un día, si le vas sumando el siguiente día, un año, 20 años, 30 años, la acumulación de movimiento y de desgaste sobre este tejido es muy grande y poco a poco se va estropeando. Claro, cuando se desgasta y se pierde este tejido, ¿qué es lo que pasa? Que queda el hueso al aire. Al quedar el hueso al aire, el hueso es una estructura dura que no está preparada para rozar y moverse. Entonces, lo que se acaba produciendo es un incremento del roce entre los dos huesos, y eso ocasiona más dificultad para moverse y ocasiona también los chasquidos y los crujidos, porque es como rozar dos paredes o dos piedras calizas una sobre otra. ¿Vale? Y eso, pues lógicamente, da dolor. Además, el hueso tiene una particularidad, que es que cuando se ve amenazado, como es en este caso, ¿no?, que empieza a rozar,
una con otra, ¿qué hace el hueso? Se defiende. ¿Y cómo se defiende el hueso? Produciéndose más hueso. Y eso que ocasiona que el hueso se endurezca más, se hace más duro y entonces la superficie aún roza más y es más destructiva. Al final, si no se hace lo que hay que hacer, a intentar frenar esto y parar, que lo que se hace es acabar sustituyendo esta articulación natural por una articulación artificial que es la prótesis. Bien en la articulación de la rodilla o bien en la cadera, que es donde hay buenas prótesis y donde el sistema protésico funciona adecuadamente. En otras articulaciones también las hay, como el hombro, el tobillo, incluso a nivel de mano, pero ya digamos que estas prótesis tienen sus peculiaridades. Entonces, la artrosis lo que produce, sobre todo, es dolor, ¿no? La articulación duele. Y es un dolor que nosotros llamamos mecánico porque aparece con el movimiento al rozar hacia la articulación y generalmente cuando uno reposa y se sienta, pues deja de doler esa articulación. Y además, pues bueno, lo que aparece es que produce rigidez de la articulación y se pierde movilidad en esa articulación. Parece algo sencillo y parece que no tiene importancia y que no tiene relevancia esa pérdida de función en una articulación y que solamente duela y que se pierda la movilidad, pero yo a mis estudiantes siempre les digo lo mismo, sobre todo cuando uno es joven y bueno, cree que esto de que le afecte las articulaciones no tiene mucha importancia, pero siempre les digo lo mismo, que por la mañana cojan y se pongan una rodillera rígida en la rodilla y que tan pronto se levanten de la cama intenten hacer lo que pues hacen normalmente. Y les apuesto a que no son capaces de hacer nada, que ese día no salen de casa. Por hacer ya no llegan ni al baño, porque el llegar al baño y entrar en el baño ya es un suplicio. Si uno tiene la pierna rígida, allí no la puede mover, le cuesta mucho, ya no sabe ni cómo ponerse en la taza, ya no sabe ni cómo hacer sus necesidades. Si tiene que entrar en una bañera para bañarse, pues se esnafra. Es decir, que realmente es muy complicado y al final pues eso ocasiona problemas importantes que a priori parece que no tienen tanta importancia, ¿no? Pero que cuando uno lo sufre o lo padece, pues está claro. Y la rodilla pues es una articulación que se afecta con frecuencia, como antes veíamos. Y pues la otra articulación que se afecta con frecuencia es la artrosis de manos. Es otro tipo de artrosis, como ven ahí, sobre todo se produce principalmente estos tipos de nódulos, tanto en la punta de los dedos como en los nudillos, y limita, lógicamente, porque pues para profesionales que utilizan las manos y que trabajan mucho con las manos, pues pierden finura y pierden destreza. Por ejemplo, imagínense un pianista o un violinista o mismo pues, secretarios o administrativos que mecanografían mucho, incluso pues, en nuestra profesión los cirujanos, que al final pierden finura y destreza a la hora de poder manipular esto. La articulación de la cadera. Y aquí pues, mencionar que nosotros llamamos articulación de la cadera a la articulación que se encarga o que está en la ingle, ¿vale? Y que hace el movimiento de flexión en la ingle, no a lo que popularmente se conoce como cadera, que está en la cintura. Normalmente la gente interpreta cadera, el dolor de cadera como el dolor a nivel de la cintura o de esta zona de aquí. No, la cadera para nosotros es la ingle, la que se encarga de hacer este movimiento de esta articulación. Y después también está el movimiento en la afectación de la columna lumbar, sobre todo. Y este sí que produce también un dolor y una discapacidad importante, producen lumbalgia, que es dolor lumbar, y a veces pues también puede acabar produciendo lo que se conoce como ciática, ¿no? Ciatalgia, que es la afectación del ciático y que se irradia por la pierna todo hacia abajo hasta el pie. Al final lo que pasa
pues, si se intenta ver gráficamente en este dibujo, esta es una articulación sana de la rodilla, con la rótula, el fémur y la tibia, con los meniscos ahí colocados, los ligamentos cruzados dentro de la rodilla y ligamentos fuera. Y lo que le pasa a una articulación artrósica, pues aparecen aquí pues estas lesiones en el cartílago, ¿ven? Estas úlceras que se van destruyendo y van destruyendo el cartílago poco a poco. Estas úlceras en el cartílago tiene la función equivalente a igual que lo que pasa en una manzana sana cuando se da un golpe, ¿no? Y se macera en un punto determinado. Si no hacemos nada y no limpiamos esa zona macerada, ¿qué pasa? Pues que ese maceramiento, esa zona podrida de la manzana se va extendiendo, se va extendiendo, se va extendiendo, se va extendiendo, hasta que destruye la manzana completamente. Pues aquí pasa lo mismo, es decir, cuando empieza el desgaste en una zona del cartílago dentro de la articulación, empieza un poquito así con una úlcera y esto poco a poco va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, y se acaba comiendo todo el cartílago y toda la articulación y apareciendo el problema de la artrosis a ese nivel. Que, como le decía, no ocasiona, así a priori parece que no afecta a la mortalidad de forma directa, ¿no? Pero sí que afecta de forma indirecta a la mortalidad y a la comorbilidad de los pacientes. ¿Por qué? Porque los pacientes y la población sufren enfermedades como la diabetes, es decir, la elevación de azúcar en la sangre, sufren hipertensión arterial, sufren obesidad, y esto sí que se asocia con mortalidad, ¿no? y nos da sensación de más de severidad y de gravedad. Pero, ¿cuál es el mejor tratamiento para mejorar la diabetes, los niveles de azúcar en la sangre? ¿Cuál es el mejor tratamiento para controlar la tensión arterial? ¿Qué es lo que se recomienda a todo paciente que está gordito? ¿Qué es lo que se recomienda a todo paciente que tiene un problema cardíaco? Caminar. Caminar, hacer ejercicio, salir, moverte. Y si tienes problemas en las articulaciones, si tienes artrosis en una rodilla o una cadera, pues no puedes moverte. Te mueves con más dificultad, con lo cual, si antes hacías, doctora, es que yo hacía 6 kilómetros, todos los días salía y tenía la tensión muy bien, el azúcar muy bien y no engordaba. Desde que ahora tengo problemas, me duele la rodilla, me duele no sé qué, no salgo, camino 1 kilómetro, no puedo más, se me ha disparado la tensión, el azúcar no hay que lo controle y engordo. El colesterol también sube. Entonces, indirectamente, es una patología que ocasiona grandes problemas porque complica el tratamiento de otras enfermedades que son más importantes.